Hola a todos, vamos a ver este final que es la posición file de oro, que es cuando uno de los bandos tiene una torre y un peón y el bando débil tiene solo una torre pero tiene el rey ubicado justo en la columna donde está el peón. Esta posición debería terminar en tablas, pero hay algunos trucos, algunas trampas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque si somos negras, por ejemplo, en este caso, podríamos llegar a perder la partida si no conocemos esos trucos, y si somos blancas podríamos llegar a ganar una posición que debería ser tablas. El plan del blanco es muy fácil, ubican la torre en H7, en la séptima fila, para cortar al rey negro sobre la banda y después intentan alcanzar la sexta fila con el rey, ¿sí? En cualquiera de estos tres lugares, con idea de amenazar mate en la última fila. Eso va a obligar a las negras a abandonar la casilla de coronación y así el blanco podría empezar a avanzar su peón con ayuda del rey y de la torre y lograr la promoción. Por otro lado, el plan de las negras también es bastante sencillo. La idea es llevar su torre a la tercera fila, en lo que sería la sexta fila de las blancas, y cortar el paso del rey blanco hacia esa fila. ¿Qué va a pasar? Si el rey blanco no logra acceder a la sexta fila, no existe la amenaza de mate, ¿sí? Tanto que si damos jaque en H8, por ejemplo, el rey tranquilamente puede subir a D7, y mismo si la torre vuelve y da jaque en H7, el rey vuelve a D8 y no tiene ni la obligación de abandonar la columna donde está el peón, ni tampoco la obligación de andar preocupándose o condenando la torre a la defensa de esos jaques. ¿Qué va a pasar? Cuando la torre alcance el control de lo que sería la sexta fila blanca, las blancas van a estar obligadas, para poder progresar, a avanzar su peón a D6. De esta manera cortan la acción de la torre y amenazan llevar su rey a la sexta fila y otra vez ponen el mate en situación latente, ¿sí? Entonces, cuando las blancas avancen el peón a la sexta fila, las negras van a volver con la torre hasta la casilla A1 en este caso y comenzar a dar una serie de jaques, ¿sí?, por detrás. De esa manera, las blancas van a tener que estar escapando constantemente de los jaques y no van a poder progresar. Vamos a ver estos planes en acción. Las blancas juegan torre H7, como dijimos antes, para cortar al rey negro sobre la banda del tablero, y acá las negras deberían jugar torre A6. Pero antes de ver qué pasa con torre A6, vamos a ver qué pasa si las negras eligen comenzar directamente con los jaques por detrás. Cuando jueguen torre E1, las blancas pueden jugar rey D6 y ahora se esconden atrás del peón usándolo de escudo y ya las negras no tienen más los jaques por detrás. Además, no tienen los jaques laterales, obviamente, porque le capturarían la torre, y tienen el problema de que el blanco está amenazándoles mate en una jugada. Ante esta situación, las negras tienen dos opciones, ¿sí?, bien diferenciadas. Una es el escape directo con el rey y la otra es mantener la torre en la columna E para tratar de bloquear esos jaques. Pueden acceder directamente a la casilla E8, anticipándose al posible jaque en H8, o bien hacer alguna jugada de espera esperando que le den ese jaque. Vamos a comenzar por torre E8. Sencillamente acá el blanco lo que hace es cambiar de flanco de ataque, juegan torre A7 y amenazan jaque mate por el otro lado. Ahora ya las negras perdieron la posibilidad de bloquear ese jaque, por lo tanto van a tener que sacar a su rey y luego de torre A8, rey B7 y torre por torre, el partido está ganado para las blancas. ¿Qué hubiese pasado si las negras, en vez de jugar directo torre E8, hubiesen hecho una jugada de espera por la misma columna? Torre H8 jaque, única, torre E8, torre por torre, rey por y rey C7, y ahora el rey blanco le está haciendo como un caminito, como un pasadizo para que el peón pueda alcanzar la casilla de promoción.
Por lo tanto, ya vimos que ante esta situación las negras no disponen de salvar la situación con el plan de llevar su torre a la casilla E8. Por lo tanto, van a tener que escapar con el rey. Cuando las negras abandonen la casilla de coronación, a las blancas el plan les resulta un poco sencillo también, que es torre jaque, única rey B7, y acá sencillamente juegan rey D7 con idea de avanzar el peón a D6, y por ahora lo vamos a dejar acá. Lo que tenemos que saber es que esta posición se gana, eso hay que tenerlo en claro, pero lo vamos a ver en otro video, ¿sí? Esto se convirtió en lo que se conoce como posición lucena y es un final ganador para el blanco. Es decir, cuando las negras abandonan la casilla de coronación con su rey, las chances de victoria del blanco son muy altas. Vamos a volver hacia el momento donde las negras cometieron el error, ¿sí? Ese torre 1 estuvo mal. Vamos a ir al plan original, que es torre A6. Como ahora las negras están controlando la sexta fila, las blancas no pueden pasar con su rey. Ya dijimos que si el blanco da jaque en H8, sencillamente el rey va a D7. Siempre mantiene la posición en la columna donde está el peón. Torre jaque, el rey sube tranquilamente otra vez a D8 y no hay ningún problema. Por lo tanto, el único progreso que tienen las blancas en este momento es intentar pasar con su rey, pero primero usando el peón como escudo, trabando la acción de la torre. Ahora las negras no pueden perder tiempo, ¿sí? El blanco amenaza rey E6 y torre mate. Por lo tanto, ya esta torre acá no está cumpliendo ninguna función. Ahora va a tomar un rol de jaques por detrás, ¿sí? El jaque en E1, sino en D1 o en C1, siempre molestando al rey a donde vaya. Si por ejemplo las blancas juegan rey E6 amenazando mate, las negras juegan torre E1 jaque, rey D5, torre jaque, rey C6, torre jaque. Fíjense la importancia de haber esperado que este peón avance a la casilla D6. El rey no puede esconderse detrás del peón, no lo puede usar de escudo porque no hay espacio, ¿sí? Si estos jaques los hubiese dado al principio, como ya vimos, el rey se escondía detrás del peón y no había nada para hacer. Acá las blancas lo que podrían hacer es intentar acercarse a la torre para que la deje de molestar, ¿no? Para que deje de dar jaques. Pero fíjense, por D4 no puede, porque la torre da jaque, y ante la amenaza de la captura del peón, sencillamente las blancas deberían volver con su rey a C5 o a E5 y no pueden acercarse a la torre. Podrían intentar hacerlo por F4 con idea de jugar por este lado, ¿no? Pero en ese caso las negras disponen de la jugada torre E6 que amenaza la captura del peón, le corta el paso al rey blanco que ya no llega a defenderlo. Por lo tanto, las blancas no tienen más opción que avanzar el peón para poder protegerlo con la torre. Pero eso facilita la tarea de las negras. Con torre 7 ya se lo están comiendo, ¿sí? A torre jaque, rey por peón, y a torre por torre, rey por, y aunque el rey quiere acercarse, el rey negro está muy cerca del peón y se lo come a la jugada siguiente. Vamos a ver un último truquito que tiene el blanco acá, que es jaque, rey por y torre A8. Ahora hay que tener cuidado con una sola cosa para las negras, ¿no? Lo único que no hay que hacer es alejar a la torre negra del rey por la misma fila. Si por ejemplo juegan las negras jugadas del tipo torre H7, en este caso es totalmente injustificada la jugada, pero para tener en cuenta, las blancas ganarían la torre con torre A7 y la estocada, ¿no? Se comen la torre después. ¿Qué pueden hacer las negras en este momento? Tienen varias opciones. Una puede ser sacar la torre por la columna E, tanto por E1, por ejemplo, o E2 también, porque todavía está lejos del rey. También podrían jugar torre F7 jaque y a rey E5, por ejemplo, torre F1, ¿sí? O también podrían jugar rey E6
torre jaque, rey F7 y acá ya no pasa nada, ¿sí? Está muy bien protegido todo, no hay posibilidades de victoria para el blanco. Esta partida va a ser tablas. Bueno, volviendo a la posición original, lo que hay que tener en cuenta entonces, dijimos, cuando el rey está delante del peón, es que las negras tienen que intentar el dominio, el control de lo que sería la sexta fila blanca. Después hay otras posiciones donde las blancas, por ejemplo en esta, las blancas logran el control de esa fila, entonces ya no puedo jugar torre ahí porque me comen la torre. Y acá hay un problema, tampoco podríamos jugar torre A7, ¿sí? Porque las blancas jugarían torre jaque, el rey tiene que subir y después de torre jaque le cambian la torre y ese rey junto al peón llega muy fácil a la coronación, ¿sí? ¿Qué podría hacer el negro en este momento? Bueno, tiene que tener muchísimo cuidado con esta situación porque hay serias amenazas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si las negras juegan rey d7? Le prohíben el paso al rey blanco y si el blanco juega torre h7 jaque, rey d8, otra vez las blancas no tienen la opción de jugar como antes rey d6 para amenazar mate al fondo, porque las negras jugarían torre a6 jaque obligándolo a volver. Aunque acá existe un truquito para las blancas, es una trampa muy interesante, que es jugar rey e6 y ahora la jugada torre a6 es mala, ¿sí? Porque las blancas jugarían peón d6 y cortan todo el paso al rey negro y la amenaza de mate es demasiado fuerte. Entonces las negras van a tener que escapar con el rey abandonando la casilla de coronación y dándole el triunfo a las blancas. ¿Qué tienen que hacer las negras acá? Yo solo voy a decir la jugada que tienen que hacer las negras, pero no voy a entrar en detalles porque es otro final y muy complicado. Por cierto, la jugada correcta es ubicar la torre detrás del peón, ¿sí? Es un caso especial y lo vamos a ver en otro video. Espero que les haya gustado y que haya quedado claro el finalito. Hasta luego.